Hola, ¿qué tal? En el día de hoy le vamos a hablar sobre los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje en la educación superior. La evaluación para el aprendizaje es un proceso continuo, sistemático y formativo y busca mejorar el rendimiento estudiantil mediante la retroalimentación constante. Se fundamenta en evaluar durante el proceso, ajustar las enseñanzas a las necesidades del alumno, fomentar la autoevaluación y utilizar evidencias objetivas para potenciar el aprendizaje. La evaluación educativa es un proceso continuo y personalizado dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje, cuyo objetivo es conocer la evolución de cada estudiante. Cuando hablamos de la evaluación curricular, tenemos que tener claro que es un proceso sistemático, continuo y formativo y que analiza la pertinencia, eficacia y calidad de un plan de estudio. Examina la congruencia entre lo planificado y lo efectuado, permitiendo ajustar contenidos metodológicos y recursos para mejorar el aprendizaje y la calidad educativa. Ahora bien, el enfoque de la evaluación curricular es un proceso sistemático crítico y continuo y analiza la pertinencia, la coherencia y la eficacia del plan de estudio. Las perspectivas de la evaluación curricular son técnicas curriculares que ve el producto frecuentemente como cuantitativo. Dentro de estas perspectivas tenemos la comprensiva crítica también, que busca analizar los procesos de enseñanza con enfoques cualitativos. Tenemos también la evaluación formativa, que fomenta la reflexión continua de los estudiantes y los docentes. Y tenemos también la perspectiva socioformativa, que se enfoca en la formación integral y la pertinencia social del currículo. Cuando vemos los enfoques de la educación educativa, este es el marco conceptual y metodológico que guía cómo se enseña y que se aprende evolucionando desde la transmisión de conocimientos tradicional hacia modelos centrales del estudiante. Actualmente los enfoques más destacados son, por ejemplo, el enfoque constructivista, las competencias, la humanista, la cognitivista y la conectivista. Es importante destacar que, por ejemplo, el enfoque por competencias se centra en el desarrollo de habilidades. El del humanista se fomenta en el clima del aula positivo. En el cognitivista se basa en los conocimientos previos del alumno y el conectivista adopta el aprendizaje a la era digital. Muy importante. Las perspectivas de la evaluación educativa se concentran en la innovación pedagógica, la personalización del aprendizaje y la integración tecnológica con inteligencia artificial, sumamente importante, las cuales se orientan hacia el desarrollo de habilidades críticas, la sostenibilidad y el aprendizaje a largo plazo de la vida, convirtiendo al estudiante en protagonista de su propio proceso y adaptándose a los entornos digitales. Por otra parte, cuando hablamos, por ejemplo, de las corrientes y teorías contemporáneas de la evaluación, estas se centran en el aprendizaje activo, la personalización y la tecnología, destacando, muy importante, el socioconstructivismo, el constructivismo, la pedagogía crítica, el modelo desarrollista o cognitivista, la escuela nueva, que sería activa, y la pedagogía institucional. Ahora bien, si hablamos de la evaluación educativa versus la evaluación de los aprendizajes, es importante destacar que la evaluación educativa y la evaluación de los aprendizajes son procesos complementarios, pero distintos. La educativa es sistemática y busca mejorar la calidad institucional y docente, mientras que la evaluación del aprendizaje lo que busca es específicamente, se enfoca en verificar el progreso, habilidades y conocimientos específicos del estudiante para retroalimentar su formación. Diferencias claves en la evaluación educativa es una visión macro. Evalúa currículos, estrategias, docentes. El sistema es un conjunto para asegurar la calidad. En la evaluación de los aprendizajes es una visión micro. Se centra en el estudiante, midiendo sus logros respecto a los objetivos específicos y proporcionando la retroalimentación. En lo que es la evaluación educativa y la evaluación de los aprendizajes, hablamos de distinciones y articulaciones. Ahora, lo cierto es que tanto la evaluación educativa como el aprendizaje, ambas se articulan al usar la retroalimentación continua. Es importante saber eso, para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Distinciones claves. En la evaluación educativa abarca el contexto macro, como hemos dicho, programas, instituciones, métodos docentes, para tomar decisiones de mejora en general. En la evaluación de aprendizaje, en micro, se enfoca en el estudiante viendo conocimientos adquiridos, habilidades y el cumplimiento de objetivos. La finalidad es que la educativa busca optimizar el proceso de enseñanza, la de aprendizaje busca verificar los logros de la competencia. Cuando hablamos de las articulaciones, el enfoque formativo, las articulaciones tienen enfoque formativo, finalidad de mejora, componentes sumativos e interdependencia. En los enfoques de evaluación, auténtica, formativa, socioformativa, basada en competencias y la iluminativa. Evaluación auténtica, sitúa al estudiante en tareas complejas y reales para demostrar competencia. Evaluación formativa, centrado en el aprendizaje y utiliza la evaluación para mejorar el desempeño. Por otro lado, en ese mismo orden de ideas, en la evaluación socioformativa basada en competencia, evalúa actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con idoneidad ética y mejora continua. Se centra en el desarrollo del talento a través de la elaboración y la creación de evidencias, superando la evaluación tradicional para fomentar el desarrollo social sostenible. Cuando hablamos de la evaluación iluminativa, el enfoque de evaluación está propuesto por Parlett y Hamilton en 1972. Es una metodología cualitativa y holística centrada en comprender la complejidad de los programas educativos
en su contexto real. Más que calificar, busca iluminar los problemas, procesos y efectos del programa mediante observación, entrevistas y documentación, priorizando la descripción sobre la medición. Ahora bien, más adelante también le vamos a hablar de la importancia de las innovaciones y las tendencias de los sistemas de evaluación educativas en la educación superior. Esperemos que esta breve explicación les haya servido como guía para entender el tema de lo que son los enfoques de la evaluación y en sí lo que era el título, recordando los fundamentos de la evaluación para el aprendizaje en el nivel superior. Gracias. Continuando con lo que mencionó mi compañera Sol, la evaluación es un proceso que permite recoger información sobre el progreso de los estudiantes y su aprendizaje. No es solamente medir resultados, sino comprender cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula de clases. Tenemos la evaluación tradicional, la cual se centra principalmente en la memorización de los contenidos de la lección. Se realiza al final de la lección para obtener una calificación numérica o en forma de letra. Este enfoque provee al estudiante un rol pasivo mientras el docente es quien controla el proceso evaluativo y generalmente se realiza al final, por lo que no permite que se comprendan las dificultades del aprendizaje mediante está ocurriendo la lección. La evaluación diagnóstica, sin embargo, es el primer acercamiento que tiene el docente para conocer el punto de partida de los estudiantes, qué tanto conocen los estudiantes sobre el tema antes de iniciar la lección. El propósito es identificar qué saben, qué comprenden y qué dificultades podrían tener antes de iniciar el proceso de enseñanza. No busca una calificación numérica, sino recoger información de los estudiantes. Entre sus características se encuentran que se aplica al inicio del proceso educativo, es flexible, no tiene carácter sancionador, se centra en el reconocimiento de los saberes previos solamente. Permite que el docente no parta de supuestos, sino de evidencia física, real, logrando una enseñanza más pertinente y ajustada al contexto de los estudiantes. Para su aplicación, el docente puede utilizar diferentes técnicas o instrumentos como lluvia de ideas, cuestionarios, nubes de palabras, entre otros, para recoger información de manera dinámica y participativa, promoviendo la interacción y facilitando la interacción entre los estudiantes y sus conocimientos previos. La función principal es en la toma de decisiones pedagógicas del docente. A partir de los resultados obtenidos, el docente puede ajustar sus estrategias, definir el nivel de profundidad de los contenidos y seleccionar las metodologías más adecuadas para el grupo. Además, permite identificar fortalezas que pueden ser potenciadas y debilidades que requieren cierto nivel de acompañamiento, favoreciendo una enseñanza más equitativa. Además, tenemos la evaluación formativa, que propone una mirada diferente, donde lo importante no es solo el resultado, sino el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo y sistemático de recopilación de evidencias durante la enseñanza para monitorear el progreso del estudiante, ofrecer retroalimentación y ajustar las estrategias de enseñanza. Se centra en el proceso de aprendizaje más que en la evaluación final. Lo que busca es el mejoramiento continuo del alumno y de los métodos del docente. Es continua, permite acompañar al estudiante, brinda retroalimentación y hacer ajustes durante el desarrollo de la clase. Entre las cualidades tenemos que es continua y procesual, finalidad pedagógica no calificativa, retroalimentación inmediata y constructiva, participativa y centrada en el alumno, contextualizada, flexible y adaptable, y claridad en los objetivos. Además de eso, tenemos la evaluación sumativa, que es un proceso estructurado que se realiza al final de una etapa educativa, ya sea un curso, semestre, cuatrimestre, entre otros. La meta es verificar si se han cumplido los objetivos de aprendizaje establecidos y proporcionar una nota calificativa que represente el desarrollo del estudiante. En la aplicación práctica se emplea para distintos propósitos como proveer una calificación alfanumérica de calidad cuantitativa, proveer retroalimentación al docente sobre los métodos de enseñanza, sirve como mensaje concreto a los estudiantes, centros educativos, administradores y del nivel académico y rendimiento del estudiante, y establece el nivel de competencias desarrolladas por parte del alumno. La evaluación formativa se centra en la atención a las actividades de aprendizaje y su mejora. Como mencioné anteriormente, la retroalimentación continua, la reflexión sobre el proceso, la autoevaluación, la colaboración, entre otros. Mientras que la evaluación sumativa es más ligada a la evaluación de las competencias desarrolladas por el estudiante, es más conectada al desempeño, los niveles del logro, evidencias, entre otros. Y luego tenemos la evaluación de competencias, que tiene orígenes en una forma de aprendizaje que es más experiencial y situado. Les hablaré ahora sobre la evaluación y retroalimentación del desempeño académico, feedback y feed forward. La retroalimentación, primero que todo, es un proceso por medio del cual los aprendices obtienen información sobre su rendimiento, que les permite apreciar similitudes y diferencias entre los estándares apropiados para el desempeño de la tarea y las actividades suyas propias y cómo mejorar. El proceso de retroalimentación es esencial para el aprendizaje porque influye en la forma en que los estudiantes tengan sentido de la misma y puede ser utilizado para autorregular su propio aprendizaje. Tiene tres componentes claves, que son información sobre el estándar esperado, es decir, el establecido por el docente, una comparación entre el nivel real del desempeño con el estándar y las estrategias de abordaje entre la meta de la tarea y el desempeño en la misma. La retroalimentación constructiva, precisa, facilita el cultivo de un sentido de autorregulación, comprensión del material y compromiso del nivel escolar. Existen diferentes tipos de retroalimentación. Está la correctiva, la formativa y la prospectiva. Basados en estudios recientes, se sugiere que si la retroalimentación es clara, oportuna y dialógica, los estudiantes desarrollan metacognición, al reflexionar sobre cómo aprenden, por qué cometen los errores que cometieron y ayudan a los estudiantes a planificar, monitorear y evaluar su propio aprendizaje.
A diferencia del feedback, es decir, retroalimentación, el feed forward o retroalimentación prospectiva, esto ofrece oportunidades de mejora en el futuro del aprendizaje de los estudiantes. El feedback o retroalimentación es sobre el pasado. El feed forward es sobre el futuro. Es decir, que considera cómo podría mejorar en el futuro. Algunos beneficios es que proporciona la autorregulación del alumno, promueve autonomía, motivación y participación activa del alumno dentro de su propia evaluación, contribuye a la eficiencia en el aprendizaje, generando un aprendizaje autónomo y significativo. Luego tenemos la evaluación y metacognición que mencioné anteriormente, el estudiante como agente activo de su propio aprendizaje. La metacognición, primero que todo, fue conceptualizado inicialmente por Flavel en la década de 1970 y se comprende como la capacidad de una persona, especialmente un estudiante o alumno, de planificar, supervisar y evaluar el proceso cognitivo propio. Es la capacidad del estudiante para lograr tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje, regularlos y manejarlos de manera autónoma. La retroalimentación formativa fomenta este tipo de pensamiento autorregulado al proporcionar al estudiante no solo información sobre lo que está bien o mal, sino por qué lo está, por qué está bien, por qué está mal, y cómo puede cambiarse, qué estrategias puede utilizar para mejorar. Diversos estudios han documentado la relación positiva entre la retroalimentación formativa y la metacognición. Por ejemplo, Andrade y Du en 2007 encontraron que los estudiantes que participaron en procesos de autoevaluación guiados por rúbricas y retroalimentación continua mostraron un mayor dominio de habilidades metacognitivas, tales como conciencia de objetivos, autoeficiencia y regulación de la atención. Johnson, en 2012, evidenció que la retroalimentación invita al estudiante a reflexionar sobre su rendimiento académico y no solo corregirlo, sino que tiene un mayor impacto en la capacidad de autorregulación académica. Todo esto, la metacognición y la retroalimentación, se integra con la teoría del desarrollo autorregulado, que fue desarrollada por Barry Zimmerman en los años 80. Ofrece una visión dinámica e integrada de la metacognición en contextos educativos. Según esta teoría, el aprendizaje eficaz depende no solo del conocimiento previo o contextual, institucional, sino también de la capacidad del estudiante para establecer metas, aplicar estrategias cognitivas y autorregular su proceso mediante retroalimentación interna. Okay. En conclusión, en la actualidad se promueve una transición desde una evaluación centrada en la calificación, es decir, alfanumérica, hacia una evaluación centrada en el aprendizaje del estudiante. Esto implica utilizar estrategias más dinámicas, participativas y coherentes con las necesidades del contexto educativo, especialmente en entornos virtuales. Este cambio permite que la evaluación sea más justa, significativa y orientada al desarrollo integral del estudiante. Muchas gracias. Ok, en conclusión, la importancia de las innovaciones y tendencias en los sistemas de evaluación educativa en la educación superior son cruciales para adaptar la enseñanza a la era digital, mejorar el rendimiento estudiantil mediante retroalimentación continua y fomentar habilidades críticas. Se transita hacia una evaluación formativa, auténtica y personalizada, que transforme el aprendizaje moviéndose de la memorización a la resolución de problemas reales. Es por ello que los puntos claves sobre la importancia de estas innovaciones incluyen evaluación formativa y continua, en donde las tendencias actuales priorizan la evaluación constante sobre la sumativa final, permitiendo ajustar las prácticas docentes y mejorar el aprendizaje en tiempo real. En ese sentido, la evaluación auténtica se enfoca en evaluar competencias reales a través de proyectos, casos y simulaciones, conectando la teoría con el entorno laboral. Por otra parte, en las tecnologías y análisis de datos está la incorporación de herramientas digitales y análisis de datos que permiten una personalización del aprendizaje y seguimiento preciso del progreso del estudiante. Seguidamente, está lo que es el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Las innovaciones buscan estimular el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la autosuficiencia. Más que todo la autoeficacia, preparando a los estudiantes para entornos cambiantes. En ese orden de ideas se encuentra el empoderamiento del estudiante, en donde se promueve la autoevaluación y la coevaluación, transformando al alumno de un receptor pasivo a un actor activo y reflexivo de su propio proceso educativo. Y por supuesto, no menos importante, está la calidad institucional. Las innovaciones en evaluación permiten que las instituciones de educación superior se mantengan pertinentes, competitivas y adaptadas a las demandas sociales. En conclusión, la evaluación ya no es solo medir el conocimiento, sino es un proceso de acompañamiento esencial para el aprendizaje significativo y el desarrollo humano. Muchas gracias.